Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 15 minutos. Nos conectamos a esta hora nuevamente con todo el país para hablar del tema del día después de las noticias del mediodía en cada una de las ciudades. Y hoy vamos a hablar de un informe que se viene presentando ante la Justicia Especial para la Paz. No un informe, sino una serie de informes en donde corporaciones víctimas del conflicto armado vienen denunciando reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC. Ahí en esos informes que se han venido presentando ante la JEP, se advierte sobre una nueva campaña de reclutamiento a menores que estaría por comenzar en Colombia. En esos 3 informes que se han presentado hasta la fecha, se compromete de alguna medida también a profesores del sindicato de FECODE. Y por eso este fin de semana vimos cómo FECODE publicó en medios de comunicación de circulación nacional, en periódicos, un documento, o más que un documento, un anuncio diciendo que frente a estas graves denuncias que se presentan en ese informe que se ha llevado a la JEP, pues van a presentar una demanda en contra de los autores. Los autores que han venido trabajando esos informes son la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, que han tenido el apoyo de la Corporación Rosa Blanca, de Manos por la Paz y de Voces del Secuestro. Quien está al frente de Voces del Secuestro es Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Y por eso lo saludamos hasta ahora. Ervin, bienvenido. Qué placer tenerlo con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias, Camila. Muy buenas tardes. Cordial salud. Y ahí quiero empezar a preguntarle, hablamos de 3 informes que ustedes han venido presentando ante la JEP, pero quiero preguntarle sobre el origen de los informes y el propósito de los mismos, para que pongamos a la gente un poco en contexto de lo que ustedes están haciendo y lo que están llevando a la JEP. Bueno, yo fui citado bajo la gravedad de juramento por la JEP para entregar informes. Yo pensaba que me iban a citar era como periodista que ha investigado el conflicto, que ha investigado el secuestro, la desaparición, el reclutamiento, y como una persona que iba a aportar información de indicio, pero cuando me cita el magistrado, me doy cuenta ya en el momento de iniciar la audiencia que estoy bajo gravedad de juramento. Entonces, ya ahí no había otra opción sino acudir, y tuve que acudir a todos los informes de investigación periodística que tengo realizados desde hace mucho tiempo atrás, que son investigaciones realizadas en terreno, que son documentos que yo he ido acumulando de las distintas tomas guerrilleras, de procesos judiciales con guerrilleros en Justicia y Paz, etcétera. Es muchísima la documentación que hay sobre esto, videos, fotografías, todos son documentos de las mismas FARC, que es muy importante. Son documentos de las mismas FARC, me los han entregado desmovilizados, me los han entregado en cárceles, me los han entregado en regiones muy apartadas. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es aportándole a la JEP una línea de tiempo con cada una de las problemáticas del conflicto, y llegamos. Primero estuvimos entregando unos informes sobre secuestro y ahora estamos entregando unos informes al caso 07 sobre reclutamiento de menores. Entonces esto compone primero documentos de las mismas FARC. Y ahí está toda la información que ellos mismos le están entregando, que los mismos desmovilizados ahora, con el boom que han tenido estos informes, me están llamando a decirme, don Ervin, le tengo este otro informe, le tengo más información sobre tal caso, yo participé, yo estuve en Justicia y Paz, yo declaré sobre tales hechos, inclúyalos ahí también. Entonces, es información primero sobreviniente para la JEP, reveladora, que no la conoce la JEP, y que muy seguramente no la van a conocer, porque a ellos les transfirieron la Fiscalía información que son miles de folios, que nunca van a tener el tiempo de revisar todo eso para poder establecer tanto líneas de tiempo como circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde están vinculados distintos actores, porque no son solamente las FARC, distintos actores en reclutamiento de menores. Esta es una investigación muy profunda, de mucho contenido, y además lo más importante va a ser que nos va a ayudar a los colombianos a esclarecer
la verdad verdadera del conflicto. O sea, aquí todos tenemos que enfrentar la verdad del conflicto. Claro, cuando usted dice que aquí en estos informes que ustedes presentan ante la JEP no es solo el reclutamiento de menores que se hizo por parte de las FARC, sino de otros actores, para la gente que no se ha visto los informes, ¿cuáles son los otros actores que han participado en el reclutamiento de menores en Colombia? Bueno, hay actores, por ejemplo, como organizaciones comunales. En distintas regiones del país las juntas comunales sirvieron de medio reclutador de niños hacia las FARC, hacia el ELN. Tenemos no solamente, o sea, yo estoy mencionando, se mencionó el caso de FECODE porque 2 personas mandaron un poder diciendo textualmente que los había reclutado FECODE, pero yo no quiero que el boom de la noticia por ser FECODE el sindicato más poderoso de Colombia opaque la gravedad de estos informes. Es que el caso de FECODE, sí, las 2 menciones que hacen es una cosa mínima comparado con la gravedad de otros sectores que están vinculados allí. Eso es absolutamente grave. Entonces, yo creo que aquí no podemos dejar que se politice el informe porque FECODE tiene plata para pagar páginas en internet, porque tiene plata para pagar páginas en la prensa, porque tienen plata para mover la opinión pública. No, sí, aquí tenemos cara a estos informes. Pero ahí hay un asunto importante. Usted dice que hay denuncias de distinto tipo, pues los folios que tiene la JEP son 8.000 y llevan trabajando ya mucho tiempo en eso. Usted habla, por ejemplo, en su programa y en las denuncias que tiene, en las denuncias que va a hacer de milicias urbanas que usted mismo dice, son milicias urbanas que no se desmovilizaron. Por lo tanto, son milicias urbanas que no tiene por qué tratar la JEP, porque si no se desmovilizaron, quiere decir que no respetaron el acuerdo de paz, quiere decir que son delincuentes, que son delincuentes comunes que los debe tratar la justicia ordinaria y no la JEP. Entonces la pregunta es, si usted va a hacer denuncias del ELN, de paramilitares, de desmovilizados o disidencias de las FARC que siguen cometiendo este delito, ¿por qué hacerlo ahora si la JEP solamente se puede ocupar de lo que tiene que ver directamente con FARC? Porque la JEP se ocupa de FARC y Estado. A ver, ahí hay un error, Cristina, sobre esa visión. Las milicias son una estructura de las FARC. Las milicias pertenecen a una línea de mando paralela a las mismas FARC. Las milicias han tenido entrenamiento en los campos de instrucción, en las escuelas, como el Hernando... Pero Ervin, usted mismo dice, usted mismo de su voz dice... milicias que no se desmovilizaron. Si no se desmovilizaron, quiere decir que no son parte del acuerdo, quiere decir que quedaron por fuera y que son delincuentes, que los que tienen que ser de la justicia regular y no de la justicia transicional. Cuando usted dice son desmovilizados, quiere decir que no pueden ir, que no se desmovilizaron, quiere decir que no pueden ir a justicia transicional. No pueden, o sea, violaron los acuerdos, no pueden ir a justicia transicional. A ver, vuelvo y les explico. Hay que ver a las milicias como grupos que no se desmovilizaron, pero que no se desmovilizaron porque hace parte del incumplimiento técnico. Ojo, incumplimiento técnico. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos probándole a la JEP que estas personas estuvieron dentro de las estructuras de las FARC y que no están dentro de los grupos que se desmovilizaron, que no hacen parte de esas listas. Por lo tanto, le estamos reportando eso a la JEP, pero al tiempo le estamos poniendo la denuncia penal a la Fiscalía General de la Nación para que actúe sobre ellos, porque efectivamente eso es de justicia ordinaria. Pero la JEP tiene que tener conocimiento que estas personas pertenecían a unas líneas de mando de los que hoy están desmovilizados y que siguen siendo, entre comillas, sus jefes naturales porque siguen actuando bajo esas mismas políticas en Bogotá y en las distintas ciudades del país, siguen coordinando acciones dentro de universidades, siguen perteneciendo a estas estructuras, y ahí donde la Fiscalía General de la Nación tendrá que establecer, por eso yo lo digo en el informe, que la Fiscalía establezca la responsabilidad de estos señores con los que se desmovilizaron y los que siguen actuando al margen de la ley. Eso lo tiene que establecer la Fiscalía General de la Nación. Por eso se le pone la denuncia a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que establezca. Pero mire, Ervin, yo quiero seguir con lo que le decía Ana Cristina, porque es que usted antes mencionaba que no nos centremos y no nos enfoquemos en el tema de FECODE, porque acá hay unos temas muy graves. Pero a mí me parece muy grave que usted en su denuncia, pues básicamente, pues
lo que debe entender es que FECODE, y usted lo ha dicho, era una organización que hacía parte integral de las FARC. Estamos hablando de FECODE, el magisterio, que reúne a más de 270.000 afiliados a nivel nacional. Usted les diga que hacía parte integral de las FARC y que siguen operando. ¿A usted no le parece esta acusación de una gravedad infinita? Bueno, no es que ese FECODE como tal la marca, porque yo estoy hablando textualmente del poder. Dije, hay dos personas que han dado un poder en donde dicen que FECODE lo reclutó, así como hay muchos que ya están relacionando a la JUCO, otros están relacionando a otras organizaciones. Entonces, allí están los dos poderes, que eso es lo que se le hará llegar a la Fiscalía para que la Fiscalía establezca esto. Esos muchachos tendrán que probarle a la Fiscalía en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar lo reclutaron. Ellos están señalando ahí a los profesores, a los que lo reclutaron. Pero es que, Ervin, usted salió a decir usted ha hecho unas declaraciones muy graves. Usted no ha dicho, no, es que 2 profesores reclutaron y yo tengo el poder de 2 personas que me contaron que 2 o 3 profesores reclutaron a menores. Usted ha dicho que FECODE hace parte de una organización de las FARC y que siguen operando y que FECODE no se ha desmovilizado. Es que esto tiene otra implicación muy grave porque esto es ponerle un estigma a los profesores del país. No, yo no pongo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo dije textualmente, ahí está el informe. Hay dos poderes de 2 personas que los reclutó FECODE. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y tendrá que la Fiscalía investigar las responsabilidades de esos profesores que los vincularon a ellos. Ahí están los nombres de muchos de esos profesores y vienen más. En el próximo informe vienen muchísimos más. Incluso vienen casos de profesores que estuvieron presos, que estuvieron capturados, que estuvieron ya procesados. O sea, hay muchos casos, y no solo de FECODE, como le digo, hay casos de profesores que han pertenecido a otras organizaciones, como se denominan, de institutores, y están vinculados en esto. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que, pero Ervin, perdón. El tema cuando se toca a una organización como esta, pero van a ser muchas más. O sea, yo creo que aquí tenemos que estar preparados para darnos a enfrentar esas verdades que la van a decir son las víctimas. O sea, no peleen conmigo, van a tener que enfrentar. Pero Ervin, no, pero es que de todas maneras, Ervin, pero de todas maneras, quien pone el nombre de FECODE es usted en sus artículos, en sus denuncias, en sus informes. De tal manera que por eso es que estamos hablando de FECODE. Lo que me gustaría que usted nos contara es esos testimonios, esos 2 testimonios de lo que usted está hablando, de qué manera se da la participación de FECODE, los reclutamientos y las FARC. ¿Cómo se crea ese vínculo según esos testimonios? Bueno, según esos testimonios, uno es del Huila, otro es del Caquetá, pero hay otros más, porque esto tiene que tener un procedimiento legal de verificación. Estas personas mandan un poder de representación para ellos acreditarse como víctimas. Tienen que enviar primero un poder de acreditación para poderse registrar ante la JEP como víctimas de reclutamiento. Entonces hay un caso, por ejemplo, de un profesor que no voy a decir el nombre, pero un profesor del Caquetá muy reconocido, que tiene un amplio historial de pertenencia a las FARC, y que este profesor ha reclutado no solo a uno, a muchos niños que los reclutaron. Ellos ya son hoy en día mayores, son grandes, estuvieron en las FARC, se desmovilizaron, hay incluso unos que siguen en disidencia, y unos de ellos han dicho, pues si a nosotros nos citan, vamos a hablar de cómo nos reclutaron y vamos a poner en conocimiento de esto. Otro está en el Huila, tenemos unos en el Tolima. Se está con este tema y este boom que ha cogido, ya están saliendo muchos a denunciar, y eso es muy importante porque este es uno de los temas oscuros que tiene que la justicia y tiene que la historia del conflicto aclarar, todos los que participaron, como también hay grupos que no son grupos armados y que también facilitaron la vinculación de menores a las FARC, y están todos estos niños que van a denunciar. O sea, yo creo que aquí el tema es abrir la mente y escucharlos a todos ellos, que son los que vivieron el horror del conflicto, que saben cómo se los llevaron allá y que ahora están pidiendo un espacio para que sean escuchados. Ese va a ser el trabajo que tiene el caso 07, que tiene el magistrado Iván González, de escuchar a todos estos testimonios que ahora ya están perdiendo el miedo y van a empezar a denunciar.
Ervin, permítame a las 12 del día, 30 minutos, saludar al presidente de FECODE, porque aquí estamos hablando y haciendo acusaciones muy graves en contra del magisterio y en contra de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y por esa razón, yo empezando esta entrevista decía que FECODE este fin de semana había publicado un comunicado en periódicos de circulación nacional diciendo que lo iban a demandar por esta información que según FECODE es completamente falsa. Señor Alarcón, presidente de FECODE, bienvenido a Mañanas Blue. A usted mil gracias también por vincularse a esta conversación. Muy buenas tardes, Camila. Un abrazo cordial y fraternal. Muchas gracias por la invitación. Saludar a todo su valioso equipo. Saludar al doctor Miguel Ángel del Río, nuestro apoderado en todo este proceso y que más adelante lo explicaremos. Saludar al señor Ervin Hoyos y a los demás oyentes que nos escuchan. Pues estas calumnias, estas injurias que realmente no tienen un soporte claro, concreto, y miremos la intervención aquí del señor Ervin Hoyos, incoherente en las circunstancias. Dice que 2 casos. Aquí hay que demostrarlo, y eso es con pruebas. Aquí institucionalmente FECODE tiene una estructura legal, legítima dentro del Estado Social de Derecho, y la cual no hay ninguna evidencia, ningún documento, porque nunca hemos participado en estas circunstancias. Rechazamos todo tipo de violencia, provenga donde provenga, rechazamos todos los grupos al margen de la ley. Aquí creemos en el Estado Social de Derecho, creemos en la institucionalidad, por eso salimos a las calles a defender los derechos de todos, del pueblo colombiano, y aquí esas injurias y calumnias, no quisiéramos pensar que es un plan orquestado por parte de las fuerzas cercanas al gobierno, como lo es el señor Ervin Hoyos. ¿Y por qué lo digo? A raíz de estas declaraciones se ha empezado un ataque sistemático mayor hacia FECODE. Y no es claro, desde el lunes cuando sacó sus declaraciones, hace 8 días, el día martes, en las horas de la noche, el día lunes, empezaron el desmonte de los dirigentes, de la desprotección, mejor, de la seguridad de los dirigentes a nivel nacional y a nivel regional. El día martes disminuyen todos la parte de los esquemas de protección de muchos compañeros que están amenazados de muerte. Inclusive, a mí todos los días me llegan amenazas y lo he denunciado, y ordenaron el desmonte de la protección que tenía como presidente de FECODE. Pero el día miércoles atentan contra una docente en Barrancabermeja, le propinan varios impactos de bala sicarios que llegaron a la escuela donde estaba entregando las actividades, pero el día jueves asesinan a un docente en el departamento de Nariño. Pero déjeme interrumpirlo. Estoy haciendo un recuento para llegar a varias cosas. Camila, permítame por favor, con todo el respeto. Y entonces el día viernes secuestran en la noche a un docente en Maicao, y ayer llega un mensaje amenazante hacia nuestros docentes de Soacha, de las Águilas Negras. Esto es un ataque sistemático por estas declaraciones que hoy el señor, no quisiéramos pensar eso. Aquí no podemos, ¿cuál es la verdadera intención de estas circunstancias? Aquí se cuestiona la honorabilidad de FECODE sencillamente por ganar visibilidad del señor Hoyos, por ser popular en las redes sociales. Nosotros no necesitamos esa popularidad, nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos de luchar, de tener un mejor país, de tener mejores condiciones dentro de la normalidad. Aquí lo que ha colocado es un show mediático aquí el señor, que tendrá que demostrarlo en los estrados judiciales, pero este ataque sistemático es porque nosotros, los maestros de Colombia, FECODE institucionalmente defiende y apoya y seguirá apoyando la paz. Aquí hay que dejar algo claro, y es que FECODE en sus 61 años siempre ha defendido la paz, la vida, pero la discúlpeme, señor Alarcón, yo lo quiero interrumpir entendiendo, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que usted lanza también una acusación muy delicada, porque así como la acusación de Ervin Hoyos es delicada. Yo estoy dando, y lo digo por qué, y lo digo, Camila, porque es lo siguiente: quien le ha hecho mayor eco y repercusión en las redes sociales han sido los senadores del Centro Democrático, y aquí hay que decirlo clarito, así como lo hicieron en sus retiros que hacen comúnmente las fuerzas políticas en el mes de febrero, marzo en la ciudad de Paipa, y que lo publicitaron por todos los medios. Ahí está el video del ex senador Álvaro Uribe, donde dice uno de los 6 puntos es el tema de FECODE, y el senador Araujo, el senador Mejía, miremos
sus redes sociales, cómo publicitan lo que ha dicho el señor Ervin Hoyos. Entonces no quisiéramos pensar que es este ataque sistemático. Miremos todas las secuencias, los ataques, tenemos todo el compendio de todas las pruebas del ataque sistemático hacia los maestros, la estigmatización. Nosotros en los 61 años de existencia de FECODE hemos rechazado todo tipo de violencia, provenga de donde provenga. Aquí es inaudito, es inaceptable, no existe la más mínima comunicación en las subdirectivas, directivas a nivel municipal, departamental, nacional, que mínimamente se coloque esas circunstancias. Entonces, aquí no se puede atentar contra estas circunstancias. Aquí hay una responsabilidad del señor frente a este tema. Bueno, aquí, perdón, yo no lo interrumpí, señor Ervin Hoyos, yo lo escuché atentamente. Entonces, por favor, solicito el respeto como usted lo tiene también. Y entonces, nosotros aquí es un ataque sistemático. Miremos todos los ataques y tenemos todo el recuento. Nosotros descubrimos las bodegas del Centro Democrático donde atacaron desde Miami a FECODE. Nosotros tenemos todo eso. Lo hemos colocado, el día de ayer enviamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos todas estas circunstancias, todas estas denuncias de esos ataques hacia los maestros. Aquí no le pueden colocar, indilgar a responsabilidades que no corresponden. Nosotros nos han asesinado los maestros por evitar ese reclutamiento, rechazamos los grupos al margen de la ley, rechazamos toda esa violencia. Aquí nos han asesinado, somos la organización sindical más victimizada, que nos han asesinado a los maestros y maestras. Y ese informe nosotros lo presentamos, nosotros hemos sido juiciosos, creemos en la Jurisdicción Especial para la Paz, creemos en la Comisión de la Verdad y ojalá que realmente se dé con los responsables, pero aquí no puede ser con esa irresponsabilidad como lo hace el señor Ervin Hoyos, así como lo hace y años atrás con su famoso referéndum legítimo. Somos respetuosos de la libertad de opinión, de prensa, pero aquí no se puede colocar, mire, el ataque sistemático, aquí todo lo que está por declaraciones tan irresponsables como la del señor Ervin Hoyos. Sí, Camila. Pero permítame, señor Alarcón, porque eso que usted está diciendo es muy delicado y sí me parece importante que Ervin pueda responder usted si esto se trata es de una orquestación política en alianza con el Centro Democrático, como lo está diciendo el señor Alarcón, para desprestigiar a FECODE, en donde no hay pruebas específicas para poder decir que la organización está detrás del reclutamiento forzado de menores en el país. Mire, Camila, primero, a ver, yo soy periodista desde hace 27, 28 años. He estado con las víctimas del secuestro desde hace muchos años, manejo muchísimas fuentes de información. El señor Alarcón dice que no tiene ningún vínculo, perfecto, que no tenga ningún vínculo FECODE con FARC. Pero yo le preguntaría entonces esto, por ejemplo, el sábado pasado promovieron una tuiteratón contra mí, y la propone un grupo que se llama Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano. Lástima que no pueda compartir pantalla. Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano. Y resulta que entro yo a la página del Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano y me aparecen aquí que el Círculo Marxista Alfonso Cano está Sandra Ramírez, está Sergio Marín, están todos los integrantes de FARC con logos de FARC, promoviendo un foro que es el foro La Renta Básica. O sea, ahí hay una correlación directa. Eso lo tienen que explicar ustedes al país. Yo creo que es bueno que empiecen a que las FARC den la cara y digan por qué usan toda esta estrategia defendiendo a FECODE, o ustedes les digan a ellos que no se metan con ustedes y que no los involucren, porque esto generan correlaciones. Yo soy periodista y lo que hago es investigar. Yo lo que hago es tomar cientos de testimonios, no es uno solo, y yo creo que lo correcto para ustedes hubiera sido, en vez de ponerse a promover tuiteratones y a promover y a sacar páginas en el periódico, como yo lo he hecho con las fuerzas militares, como lo he hecho con el Estado, como lo he hecho con todos los que he denunciado, me llaman, me dicen, venga, que déjenme ver, sentémonos, hacemos una mesa de trabajo, como yo le dije a Blue, sentémonos, hacemos una mesa de trabajo. Yo tengo una pregunta. Camila, yo no tengo pruebas ocultas. Camila, pero es que... Sentamos, señor Nelson Javier, esto no es oculto, esto es un trabajo de muchos años, nos sentamos y ustedes lo miran, y en vez de atacarme, decir, oiga, ¿sabe que sí? No, es que usted es el que está atacando, usted es el que viene atacando. Usted no nos puede indigar de una tuiteratón cuando no tiene el logo de FECODE, cuando FECODE no ha convocado esa tuiteratón. Usted no puede colocar acá, o sea, no lo puede hacer tan sesgadamente. Mire,
Yo respeto, admiro la profesión de los periodistas, ese valor, porque también aquí se han sido víctimas del conflicto, pero usted no puede sesgar la información. Eso es lo que está haciendo usted, señor Ervin Hoyos, sesgando. Usted nos puede relacionar con una twitteración de unas personas que no pertenecen a FECODE. Yo no sé, pareciera me gustaría darle una información y una clase de cómo es tiene la estructura FECODE. No, ahí no dice FECODE. Ahí, ahí no dice FECODE, ni tenemos por qué hacerlo en esa circunstancia. Cuando algo tenga que decirle, lo hemos hecho por los medios oficiales de FECODE, como lo hicimos en la rueda de prensa el día jueves, como lo hicimos en el comunicado oficial, donde respondo por la firma, donde hoy respondo institucionalmente por FECODE. Rechacen allá es cosa de ellos, lo cual rechacen públicamente que la FARC se metan a defender. Pero ahí, déjeme yo, permítame. Parte de FECODE, señor Ervin Hoyos. Pero permítame, señor Alarcón, les voy a pedir, señor Alarcón, permítame preguntarle eso a Ervin, porque Ervin, ¿qué tiene que ver que haya habido algunas personas que son del partido FARC que defiendan a FECODE con que en FECODE haya tenido algún tipo de vinculación con el reclutamiento de menores en el país? Es que no entiendo cuál es la relación entre una cosa y la otra, porque la acusación original, la que suscita la publicación de FECODE este fin de semana, diciendo que estos son mentiras y que van a ejercer una demanda, es que los hayan vinculado con el reclutamiento de menores. ¿Qué tiene que ver esa acusación con que haya personas del partido FARC que hoy están en el Congreso de la República saliendo a defender al magisterio? Bueno, hay unas relaciones que yo, en razón a lo que ya se está convirtiendo este tema, pues es mejor que eso sea resuelto, como lo han dicho los señores de FECODE, en tribunales. Yo creo que lo mejor es que las pruebas hablen y no sea yo. Ahí van a hablar son las pruebas, van a hablar las víctimas, van a hablar los que están denunciando, van a hablar los que tienen todo el soporte probatorio de eso. Que hablen ellos, que hablen ellos. Yo, por ejemplo, puedo decirles que tenemos en la lista de personas vinculadas a esto mucha gente, y esto no va a ser la primera reacción, ojo, no va a ser la primera reacción. Esto va a generar muchas reacciones de muchos sectores que no se sabía, que no se conocía que estaban involucrados en muchas acciones. Yo digo que la mención que se ha hecho de FECODE, y lo tengo que decir aquí, Camila, que ustedes no me hubieran llamado a esta entrevista interesados por el informe y la gravedad del informe tan grave que es sobre el reclutamiento de menores. Ustedes me llamaron porque se menciona FECODE, si no, no me hubieran llamado, porque el toque lo pone el FECODE, y eso no es lo que yo estoy buscando ni lo que espero. Lo que se espera es que se le dé importancia al informe tal vez más grande y más completo en la historia sobre el reclutamiento de menores, en donde están involucrados muchísimos sectores de la sociedad. Organizaciones. Sí, Ervin, entonces regresemos al informe para hablar un poco de eso. Usted ahorita nos hablaba de los reclutamientos cuando estábamos hablando precisamente de esas milicias, y usted decía, esas milicias todavía están obedeciendo órdenes de las FARC, que se supone que ya desaparecieron. Entonces yo le quiero preguntar, con base en ese informe y con esos datos que usted ha recopilado, entonces lo que usted quiere decir es que Timochenko, que a propósito Rodrigo Londoño hoy está rindiendo versión por el caso 07 ante la JEP, ¿usted quiere decir que entonces Timochenko y el Estado Mayor todavía siguen dando órdenes de reclutamiento? ¿Usted tiene pruebas de eso o qué? A ver, hay documentos y pruebas de las mismas FARC, ojo, de las mismas FARC, y esto es esto es lo importante, que no son documentos que yo he creado ni que he grabado, no, son documentos de las mismas FARC en donde se muestra claramente toda la estrategia que hubo de desmovilizar estructuras y otras que se quedaban actuando en la clandestinidad. Y por eso yo estoy hablando del Partido Comunista Clandestino. Y para que se vayan asustando los que hacen parte de este Partido Comunista Clandestino que actúan en la ilegalidad, yo los tengo plenamente identificados y van a pasar a ser denunciados penalmente en la Fiscalía General de la Nación. Toda la estructura. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Clandestino es una estructura que actúa en la ilegalidad, acuden a acciones terroristas, acuden a acciones violentas, acuden a formación en las escuelas de la guerrilla, y han tenido formación básica, formación de escuela secundaria, de escuela de tercer nivel, de cuarto y de quinto nivel, y son mandos que están dentro de la sociedad y que no se desmovilizaron. Ellos se debieron desmovilizar.
Ellos debieron estar desmovilizados. Ervin, pero a ver, eso que usted está desmovilizados. diciendo de los papeles de las FARC, ¿es después de la firma del acuerdo o antes de la firma del acuerdo? Porque es que aquí estamos hablando de que debe ir a la JEP y que debe ir a justicia ordinaria, porque si es antes del acuerdo es muy distinto a si es después del acuerdo. Por eso me parece importante que usted especifique si esto que usted está diciendo sobre las milicias que obedecen a lo que era el Estado Mayor, si es después del acuerdo o es antes del acuerdo, porque si es después del acuerdo es algo gravísimo lo que usted está diciendo, y no corresponde a la justicia transicional, corresponde a la fiscalía. Están registrados está registrada su pertenencia y probada su pertenencia desde antes del acuerdo, y al revisar los datos de todos los que están vinculados a estas estructuras, no están desmovilizados, no aparecen como desmovilizados, no son comparecientes a la JEP. Entonces yo por eso estoy pasando un informe en donde le estoy diciendo a la JEP, mire, estos señores, todas estas estructuras debieron desmovilizarse, no están desmovilizados. La JEP no puede hacer nada, la JEP solamente puede darse por enterados de que esas estructuras no se desmovilizaron. Pero ¿qué queremos hacer desde la organización de víctimas? Decirle a la JEP, miren, esta es una responsabilidad del mando de las FARC y por lo tanto aquí hay un incumplimiento técnico probado. Pero al mismo tiempo le estoy denunciando eso a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía les reabra todos los procesos a estas personas, y a los que no los tienen, pues sencillamente que empiecen las investigaciones. Pero es que esta gente no puede estar en la calle cuando han cometido tantos crímenes, tantos delitos, que han participado en acciones terroristas, en muchas acciones, y que estén en la calle como si nada hubiese pasado. Eso lo tiene que conocer la justicia y se tiene que actuar sobre eso. Es que estamos frente a un tema de seguridad nacional. O sea, aquí no hay que verlo como tema del proceso de paz. No, estamos frente a un riesgo de seguridad nacional con toda esta gente libre en la calle. Sí, señor. Eso en cuanto a los que no se han desmovilizado, dice usted, Ervin, pero ¿qué pasa con quienes ya se desmovilizaron hace más de 30 años? Se lo pregunto porque acá estoy viendo que usted está promoviendo una compadecencia de los jefes del M-19 ante la Corte Penal Internacional para que respondan justamente por reclutamiento de menores de edad. O sea, ¿quiénes pretende usted que vaya a la Corte Penal Internacional? ¿Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolf o quiénes exactamente tienen que ir a responder por eso? A ver, el tema del reclutamiento de menores es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe, es un delito que no tiene vencimiento, para que me entiendan. Entonces, ¿yo qué estoy planteando? Que no solamente las FARC, el ELN, pues que no hay acuerdo, pero el día que le toque al ELN tendrán que someterse a esto. Aquí se tiene que sentar un precedente histórico en Colombia sobre un delito de lesa humanidad que no prescribe. El M-19 nunca rindió cuentas a la justicia por todos los reclutamientos de menores. Entonces yo dije que día en uno de los informes que tenemos fotografías de guerrilleros dándole cátedra a niños, a puros bebés, niños de 5, de 4, de 3 añitos, adoctrinándolos. Entonces yo dije, los que se sientan víctimas del M-19 que los denuncien, al M-19. Pues no se imaginan la cantidad de niños de la época que han salido a denunciar. Entonces se está sometiendo todo eso a un proceso de verificación, de pruebas. Eso tiene unas pruebas técnicas, científicas, de todo para poder llegar a eso. Habrá que depurar todos los casos. Justamente yo le pedí al magistrado Iván González que citen al M-19 para el reclutamiento de menores, que respondan por el reclutamiento de menores. Y hoy la JEP ha dicho públicamente, creo que lo dijo en Blue, que no tienen competencia. Eso es excelente, porque si no tienen competencia, las víctimas pueden acudir de una vez a Corte Penal Internacional. Hay pruebas suficientes de que el reclutamiento de menores en Colombia no tuvo acción penal efectiva frente a un delito de lesa humanidad en 30 años. Y ahora la JEP, que podría ser competente, se declara que no tiene competencia. Entonces se le abre la puerta inmediatamente para acudir a la Corte Penal Internacional. ¿A quiénes van a citar? Eso ya será allá la justicia internacional la que puede decir a quién cita. Yo me preguntaba, empezando esta entrevista, cuál era el propósito de esos informes. Y le preguntaba cuál era el propósito de los informes, porque evidentemente, y acá muchos oyentes nos están haciendo caer en cuenta, pues ahí puede existir, a pesar de que usted dice que no, y yo le creo, pero puede existir una carga ideológica detrás de los informes. ¿Y por qué una carga ideológica detrás de los informes? Porque incluso usted fue una de las personas que en un momento promovió un referendo para acabar con la JEP, si no me equivoco. Entonces, si usted desde un principio
abierta y públicamente, no confiaba en ese mecanismo de la Justicia Especial para la Paz, buscaba una forma de poder reformarla, cambiarla y demás. ¿Por qué ahora se están llevando estos informes de su parte a la JEP? Y ahí es donde yo creo que hay gente que puede llegar a dudar un poco de los informes por la carga política que puede haber detrás de ellos. Muy buena pregunta, Camila, para lo siguiente. Yo se lo dije empezando la entrevista. A mí me citaron bajo gravedad de juramento. Yo no fui a la JEP a decirle allá, ay, señor magistrado, recíbame que tengo cosas para contarle. No, a mí me citaron bajo gravedad de juramento. ¿Cuál es la intención? No sé cuál sería. Yo no estaba solicitando a la JEP que me escuchen. Yo no he ido a pedirles, a decirle, señor magistrado, aquí tengo una historia para contarle y escúchenme. No, señores. A mí me citaron bajo gravedad de juramento por las publicaciones o por la posición o por lo que yo tengo. Y eso me permite en este momento tener una acreditación legal dentro de un proceso. Me incluye dentro de un proceso en donde bajo gravedad de juramento tengo que presentar unas pruebas. Eso es cierto, pero sobre la pregunta sobre ideologización de lo que se está haciendo, pues también hay que comentar que usted ha pedido protección para varios personajes que lo acompañan, entre ellos el ejemplo es Olivo Saldaña, que fue el de la falsa desmovilización de Justicia y Paz. Usted se acuerda con Luis Carlos Restrepo y usted está en este momento, pues actúa con él y está pidiendo protección para él. Entonces, pues si vamos a hablar de ideas o ideologías al lado de las acciones, pues también que de cada lado se reconozca lo que hay. Mire, no solamente yo le he pedido seguridad a Olivo Saldaña, le pedí seguridad a Martín Sombra, le pedí seguridad a Karina, le he pedido seguridad a muchísimos que son absolutas fuentes valiosas, que son fuentes muy valiosas para esclarecimiento de la verdad. Todos ellos tienen mucho que contar. Yo no se la he pedido solo a él, se la he pedido a muchísimos más. Y estamos esperando que la JEP le dé la seguridad a toda esta gente, que no se la han querido dar, que ya a unos los mataron, que no tienen la posibilidad de contar lo que tenían que contar porque los mataron. Y asimismo, las niñas de Rosa Blanca. Hay muchas que les solicitamos la seguridad y no se la han podido dar, se la han dado a 3 a 4 de ellas nada más. Otras están en el anonimato y escondidas de temor a que las puedan matar. La que fue violada por Timochenko, no hemos podido todavía que le garanticen la seguridad cuando es tan grave la dimensión de su victimario. Y ella no se ha podido que le den la protección. O sea, no solamente es, muchísimos más. Karina es una de las personas que tan pronto salió de la cárcel, yo fui el primero en acogerla y decirle, venga, que tenemos que protegerla, porque lo que tiene que contar Karina es absolutamente grande. El mismo Martín Sombra, que después de que yo le busco, le gestiono el esquema de seguridad, lo capturan. Aquí hay muchos que incluso después de que nosotros les gestionamos sus acciones, han caído en el delito y volvieron a delinquir, que les caiga. Pero mire, Ervin, pero usted ha dicho que... Camila, qué pena. Yo creo que sería bueno porque es que estamos como que iniciamos a descontextualizar todo el tema y la esencia. Y porque a mí sí me gustaría que nos pudiéramos centrar, porque aquí como se da como a entender que aquí nos quieren relacionar con situaciones, con grupos al margen de la ley. No, yo creo que sería bueno. A mí me gustaría, Camila, muy con el respeto de ustedes, obviamente, que el doctor Miguel Ángel del Río pudiera hacer una presentación desde el punto, precisiones desde el punto de vista jurídico de lo que haremos, lo que vamos a hacer frente a las situaciones tan graves que se ha suscitado, que está generando, y todo lo que ha dicho de estas calumnias e injurias por parte del señor Ervin Hoyos. Precisamente, señor Alarcón, por eso iba a saludar al abogado Miguel Ángel del Río, porque el señor Hoyos ha dicho que nos hemos fijado en estos informes porque ustedes publicaron un anuncio en medios de comunicación que iban a demandarlos por estos informes que se estaban presentando en su medio de comunicación digital y ante la JEP. Y por eso quiero saludar a Miguel Ángel del Río, quien va a asumir precisamente la causa de UPECODE de manera jurídica, para preguntarle, abogado del Río, frente a esto que hemos escuchado de Ervin Hoyos, frente a la explicación de los informes que él dice va mucho más allá de FECODE. No es que solo FECODE haya participado en el reclutamiento de menores, sino que es uno de los actores que participó según los informes que presenta Ervin Hoyos. ¿Cuáles son las acciones legales que van a tomar ustedes y usted en particular en defensa de FECODE como abogado? Un caluroso saludo, Camila, para usted, para Nelson, para el señor Ervin Hoyos, para Ana Cristina, para todos los que nos escuchan y nos acompañan. Mire, yo le voy a decir algo, Camila.
Ervin Hoyos parece un personaje sacado de Historia Universal de la Infamia de Borges. Y le voy a explicar por qué. Hace un tiempo, este individuo, Ervin Hoyos, advirtió que unas niñas indígenas y que un resguardo indígena estaba armado ante la presencia de un grupo del ejército. Y en ese sentido, el periódico El Colombiano lo llamó al orden y le pidió que se retractara de lo que había dicho. Y entonces él advirtió en un tuit que se retractaba y que todo había sido fuera de contexto. Entonces, este señor no es un periodista, es un activista. Dos particularidades. La primera, el señor dice que él simplemente acude a la JEP, a la que tanto ha atacado, porque como usted bien lo advirtió, Camila, él estaba solicitando un referéndum en su momento para acabar con la JEP. En ese sentido, advirtió hace una semana que el día martes, es decir, hoy, iba a presentar un informe en la JEP, es decir, él sí sabía perfectamente para lo que iba. Segundo, cuando empezó esta entrevista, Camila, él advierte que él no sabía que esa citación era una declaración juramentada, y para después decir que él sí sabía que era bajo la gravedad del juramento. Entonces, ni siquiera sabe jurídicamente hacia qué se atiene. Pero más aún, afortunadamente, él le advierte al magistrado Iván González, que es un hombre muy serio, y le advierte que va a ser bajo la gravedad del juramento y le entrega una información importante, que lo que nos interesa es el tema FECODE. Y esa declaración juramentada da pie adicionalmente para las ideas jurídicas que teníamos de atacarlo por vía de calumnia, porque lo que está diciendo es un atentado contra la honra de FECODE, sino además un fraude procesal, porque entonces está sentándose frente a un magistrado bajo la gravedad del juramento a dar información que él sabe que no es cierta. Entonces eso es lastimar la administración de justicia llevándola a engaño. Hoy está diciendo, Camila, que lo que él dijo no fue que FECODE como institución estuviera interesada o una intervención directa con la FARC. Hoy lo que está diciendo es que 2 personas le entregaron un poder. Hace una semana, en una emisora y en otras cadenas radiales, advirtió la relación de FECODE con las FARC en el reclutamiento de menores. Y eso es absolutamente grave. Entonces, la invitación aquí es que si va a hacer periodismo, no lo haga desde la pugnacidad, sino que lo haga desde la imparcialidad. Pero como es activista y tiene el sesgo ideológico incrustado en el corazón, evidentemente lo que le interesa es el afán protagónico, que lo repliquen sus amigos del uribismo para tener entonces una especie de vocería que no tiene en realidad y que está llevando a todos esos protagonistas, Camila, a ser denunciados, porque involucrar a FECODE, que no ha hecho otra cosa en la historia que darle un respaldo, que enseñarle a la juventud de este país, que tiene el respaldo y el respeto de muchos colombianos, a involucrarlo con un reclutamiento de menores, que además es un delito macabro, tiene sus consecuencias, Camila. Entonces, para concluir, se denunciará al señor Ervin Hoyos por calumnia, por fraude procesal, y estamos evaluando además instigación a la violencia, porque lo que está diciendo hace una semana, hoy ha manejado una posición un poco más cobarde, pero lo ha dicho insistentemente. Y nosotros también tenemos las herramientas jurídicas para no permitir que eso siga adelante, Camila. Es el abogado Miguel Ángel del Río, precisamente el defensor de FECODE. Se me va acabando el tiempo. Sé que tenemos muchas preguntas más y mis compañeros también están pidiendo más preguntas, pero abogado del Río, le agradezco enormemente haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y habernos explicado precisamente cómo va a funcionar el tema jurídico. Lo mismo al presidente de FECODE, al Nilson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores, por haber participado frente a estas acusaciones que se han hecho. Y Ervin, pues básicamente esperar qué pasa con ese proceso judicial y a la entrega de los otros informes que usted va a entregar, y a la espera de los otros informes que usted va a entregar, y pues a responder lo que dice el abogado del Río en representación de FECODE. Sí, Camila, no, aquí no, yo no lo veo como es una reacción natural. FECODE tiene que defender su honra, su buen nombre, eso es correcto, lo tienen que hacer y que lo hagan. Aquí lo importante es que se establezca la verdad y las víctimas que vivieron estos hechos, como le digo, no magnifiquen a FECODE, que se lleve la atención de los informes y entonces ahora el tema es FECODE. No, aquí hay mucha gente involucrada, muchísima gente involucrada. Cada informe va a tener sus propios elementos probatorios. Entonces, yo lo que les digo es, los informes que se están presentando
tienen cada uno sus soportes, tienen las víctimas, son ellos los que van a hablar, no soy yo. Yo hice una mención, pero son los informes soportados con las víctimas, con los que participaron, con guerrilleros que eran los que coordinaban con distintos articuladores de distintas organizaciones, son los que van a estar dando los testimonios. Entonces, yo le diría a FECODE, no peleen contra mí, que yo no tengo nada contra FECODE. Yo también incluso fui maestro en una época. Así que hoy en día vamos a enfrentar la verdad con pruebas. Y Ervin eso es Hoyos. lo que estamos haciendo. Claro que sí, usted sabe, usted ha trabajado en radio, se me acaba el tiempo, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, mil gracias por haber estado con nosotros y quedamos atentos a la respuesta del proceso que iniciará el abogado Miguel Ángel del Río en su contra por el tema de FECODE y además en los próximos informes que vaya a entregar. Mil gracias por haber estado usted también aquí participando con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Antes de irnos con nuestros compañeros de Meridiano Blue, tenemos noticias sobre el túnel de la línea que la tiene Eduardo Hernández. Hola Camila, sí, pues es una versión diferente a la que se entregó aquí en Mañanas Blue y la está entregando el director del Envías, Juan Esteban Gil. Dice él que no se trató de un apagón, en realidad lo que ocurrió al incidente en el túnel de la línea que informamos esta mañana, sino que se trató de un cierre controlado. Escúchelo. No ha existido un apagón dentro del túnel de la línea. Es importante precisar que existen 5 condiciones especiales que podrían conllevar al cierre del túnel, el cual fue previsto desde el manual de operación y lo hemos venido informando a los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, Camila, las autoridades allá en el departamento del Quindío y específicamente la Policía de Carreteras dice que si hubo una especie de un pequeño apagón que se presentó, un incidente que se presentó, así que parece haber allí un choque de versiones con respecto a lo que pasó en el túnel de la línea. Choque de versiones frente al túnel de la línea. Gracias, Eduardo Hernández. Es la 1:00 PM, 1 minuto. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por su sintonía. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.